Saludo cordial, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí iniciamos A Dos Toques, programa institucional que se emite a través de las redes sociales de Survisión. Igualmente estamos para CNC Quindío y CNC Plus del departamento de Risaralda, conectados con 6 departamentos del suroccidente del país. Se conectan Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Cauca y Nariño a través de CNC Plus. Hoy estamos en Armenia, en la capital del departamento del Quindío, en un sitio tradicional, hermoso. Estamos en el Parque Fundadores de la capital quindiana, en un sitio que se llama Cimarrón, degustando un apetitoso, un delicioso café de esta tierra, con nuestro invitado del día de hoy, vallecaucano de nacimiento, pero llegó al departamento del Quindío y se quedó, y afortunadamente para los quindianos, pues se quedó con nosotros hace muchos años. Periodista, cuando le ha tocado hablar y criticar fuerte, lo hace con vehemencia, con argumentos, además, y hoy es nuestro invitado a Dos Toques. Vamos a hacer un recorrido, a salpicar un poquitico la vida de don Gilberto Montalvo Jiménez. Don Gilberto, bienvenido a Dos Toques. Jorge, para mí es un honor. Usted sabe el respeto, el cariño que le tengo por su profesionalidad, y es un honor que me haya tenido en cuenta comenzando este año para venir a conversar con usted de todo lo que usted considere conveniente. Yo creo que ya hemos vivido un largo trecho donde hemos tenido la posibilidad, pues, de trabajar mucho en esto de los medios de comunicación, y de nuevo le agradezco en nombre mío y de mi entorno familiar, pues, que ha tenido la gentileza de invitarme hoy a su programa. No, el honor es para nosotros, para los seguidores, además, de Dos Toques. Hice una introducción muy pequeñita sobre usted, porque si me pongo a hacer una introducción necesitaríamos el programa completo para hacer introducción. Dije que era vallecaucano, me faltó decir que es un amante de la cultura, además de la música, música, ¿no? De la música, lee mucho, en fin, muchas cosas tiene usted, don Gilberto, pero no me equivoqué al decir que que era vallecaucano. Sí, claro, yo nací en Tuluá, en el centro del Valle del Cauca. De ahí, muy joven, a los 18 años me trasladé a Cali, la capital del departamento, y allá mi intención era estudiar, porque pues en esas ciudades tan pequeñas, que no había, terminando el bachillerato, una opción distinta. Me fui a Cali buscando la opción de trabajar, y en ese momento, por unas cosas del destino, nombraron ministro de Comunicaciones a un paisano mío, a un tulueño. A un tulueño. Correcto, ministro de Comunicaciones, Humberto González Narváez. Fue gobernador del Valle, un político muy importante del Valle, y era amigo de la familia. Y entonces yo hablamos con él, y me dio una oportunidad de ingresar al Ministerio de Comunicaciones, donde estuve 6 años en el Ministerio de Comunicaciones trabajando en la División de Comunicación Social, Medios Audiovisuales y Publicidad. Entonces ahí hice prácticamente, pues, una gran experiencia en medios de comunicación. Trabajé en las monitoras eran una especie de estaciones donde el ministerio controlaba los medios de comunicación, la red radioeléctrica, las frecuencias de los barcos, de los aviones, pero también teníamos un análisis de los trabajos de los medios de comunicaciones radiales. No era censura, sino una evaluación de lo que ocurría en los medios de comunicación. Y ahí empecé, y mis primeros pasos en la radio fue en Cali, en Todelar, en Radio El Sol, donde trabajé un buen tiempo. Don Gilberto, devolvámonos un poquitico, y esa niñez, esa infancia, esa adolescencia, la vive en Tuluá hasta los 18 años, pero ¿cómo era esa infancia, esa adolescencia? Era muy, muy agradable en medio de nuestros amigos, pero muy azarosa por una violencia que azotaba a Tuluá. Tuluá ha sido un municipio, infortunadamente, de mucha violencia de mucha índole. En esa época, en la época mía, había una violencia fratricida entre conservadores y liberales. Claro. Recuerde usted que ha nacido Leo María Lozano, el famoso Cóndor, que lo inmortalizó Gustavo Álvarez Gardiazabal, que es un paisano mío, en su novela Cóndores no entierran todos los días. Entonces había esa familiaridad con los muchachos de entonces, de jugar fútbol en la calle, de jugar los juegos tradicionales de la lleva, a que te cojo ladrón, sí, todas estas cosas, el fútbol. Ya en el colegio, en el Gimnasio del Pacífico, en el bachillerato, jugamos fútbol, como todos nosotros, como usted, como yo, como la mayoría, jugamos fútbol, y pasábamos muy bien.
era muy sano todo, era muy sano, pero vivíamos una zozobra, nuestros padres, mi madre, sobre todo cuando mi padre salía a sus diligencias, a sus cosas, ella a toda hora era con el temor Claro. de lo que pasaba, porque algunos eran del Partido Conservador, otros eran del Partido Liberal. No se podía casar una mujer hija de liberales con hijos de conservadores. Eso eran guetos, unos guetos muy peligrosos. Esa era de una época además donde el río Cauca se teñió de rojo, se teñía de rojo permanentemente, por esa misma época. Por volquetadas, oiga. Sí. Eran por volquetadas que los tiraban al río Cauca. Claro, y por ejemplo hay corregimientos de Tuluá, como Río Frío, por Río ejemplo, Frío, claro. donde era una violencia impresionante, pues no la viví, pero Y más arribita Trujillo. Trujillo. ¿Qué le parece, por favor? Trujillo, y donde cuentan las personas, además los que vivieron muy de cerca este flagelo, que o era liberal o era conservador. Ese era básicamente el tema. Y muchos liberales o conservadores mataban y después iban a la iglesia a la misa en una... Leo María Lozano era un hombre que comulgaba todos los días. Él vivía cerca de una iglesia que se llama Los Salesianos allá, y él era uno de los devotos, de los más piadosos. Yo estaba muy chiquito, porque a él lo asesinaron en Pereira, creo que en el año 56, 57, y yo tengo por allá, en mis brumas, tengo que lo alcancé a conocer en la galería, Sí. porque él tenía un expendio de quesos en la galería. Entonces, lógico que alguna vez me lo mostraron, porque era un señor conocido y vecino. Era un vecino del pueblo. Y vecino de la familia Montalvo en el municipio. Sí, Correcto. señor. Mi familia, de origen de mi padre, muy liberal, Leo María Lozano, muy conservador, y mi padre salió conservador, no sé por qué. Pero bueno, esas son cosas de historia de la vida. Mencionó la palabra familia, don Gilberto Montalvo. A propósito, habló de su papá, de su mamá, pero había más hermanos, hay más Claro, hermanos. nosotros fuimos 7 hermanos, 2 murieron muy pequeños. Un hermano, Guillermo, murió de 6 años, lo atacó una meningitis, y Luz Marina, la menor de todos los hermanos, murió en los primeros meses de vida. Nació 7 mesina, algo así, y entonces murió. Quedamos 5, de los cuales ya no estamos sino 3. Esa era pues sus orígenes familiares. Se traslada a Cali. Me trasladado a Cali. Tenía 18 años, con el bachillerato terminado. Sí, antesito de los 18, porque yo terminé 17 años más o menos. Sí. La llegada a Cali para un niño Sí. ya depender casi de sí mismo, ¿cómo fue? Pues fue difícil. Tuve una fortuna que tenía un tío por parte de mi madre, que era profesor en un colegio muy famoso de Cali, y ahí él me acogió inicialmente. Luego fui tomando la independencia, ya luego entro al Ministerio de Comunicaciones. Primero trabajo pues en Radio El Sol. Allá nosotros fuimos de los encargados de introducir la salsa, la verdadera salsa en Cali. Le estoy hablando del año 70. Entonces, 69, 70. Entonces, apenas se insinuaba la salsa en el Valle del Cauca, y nosotros en Radio El Sol le pegábamos duro a la salsa. Con Marino Recio, con Juan Carlos Izquierdo, con Edgar Hernán Arce y yo, y hacíamos ahí los turnos y la cosa. Y nosotros trabajamos la salsa. Radio El Sol era de Todelar. De Todelar. Pero cuando era el circuito del pueblo colombiano. Claro, cuando era don Bernardo Tobón de la Rocha, en Cali eran 4 emisoras: Radio Musical, Radio Eco de música vieja, Radio El Sol de salsa, baladas, era un crossover de lo que llaman hoy, y La Voz de Cali, que era la matriz para todo el país del circuito Todelar. Y era AM, porque la frecuencia de FM todavía no existía. Estaba incipiente el FM, que era radio musical, y solo era música estilizada en la época. Muy incipiente, y no ponían ahí sino música estilizada. Era don Bernardo Tobón, Jairo Tobón de Martínez, que hoy vive, tengo buena relación con él, lo recuerdo con mucho cariño, y la familia Tobón, Mercedes, la otra hermana de Jairo, que fue la esposa del gran cantante de tango Roberto Mancini, a quien conocí. Entonces nos dimos el lujo, y nosotros estábamos allá con los grandes, pues Joaquín Marino López, Fernando Franco García, ahí empezaron Mao, Rentería,
Ahí empezó la carrera toda esa gente que es tan famosa hoy en día, ahí con nosotros. Usted es uno de los culpables de que hoy día Cali sea denominada la capital mundial de la salsa. Usted tiene ahí su, ahí tengo su aporte. Ahí tengo un aporte. Pero en esos años 70 usted me decía, cuando empezó a entrar la salsa a Cali, tengo entendido, don Gilberto, y si estoy equivocado me excusa, No, además tranquilo. Que la salsa que llegó a Cali en esa época era de origen no puertorriqueña, sino más bien de Nueva York. Pero mire, es que ahí hay una gran realidad, es que la salsa de Nueva York es una salsa nutrida por los músicos puertorriqueños, porque hay músicos neoyorquinos de origen puertorriqueño, claro. Pero además hay éxodo, ¿no? Además hay otros que vinieron, y como Puerto Rico es un Commonwealth, es un estado asociado a los Estados Unidos, ellos son ciudadanos norteamericanos, entonces fueron migrando hacia Nueva York, y ahí fue donde en el Bronx y todo se crearon, ahí fue donde se hicieron las grandes orquestas latinos de salsa, y a nosotros teníamos un patrocinio, que era una empresa de esos que se llamaba Paz Hermanos. Paz. El apellido de los dueños era Paz Hermanos, y a ellos les llegaban cintas de Nueva York. Yo no sé si tú recuerdas, te tocó claro. en esas grabadoras Ampex. En la Ampex. Que servía mucho, escúcheme, para en las transmisiones deportivas hacer el rever. El rever, sí. El rever, correcto, la Ampex. Y nosotros comenzamos en esa época, comenzábamos con los hermanos Lebrón, que todavía no se habían venido a Cali, porque ellos vinieron a vivir a Cali y ahí están en el Valle del Cauca. Algunos están viviendo en Tuluá. Ellos se fueron a Tuluá, ya murió el mayor de ellos, sí. Pero ellos viven ahí. Entonces comenzamos con los Lebrón, pero antesito había venido Richie Ray con Bobby Cruz para una feria de Cali en el año 66, 68, y empezó eso como a sonar, ¿no? Con el jala jala y con estas cosas muy incipientes. Y gangar y gangón. Y ahí empezó eso, y empezó a reventar la gran cantidad de discotecas, bailaderos que habían en Cali. Y nosotros nos inventamos en la emisora un día para cada discoteca de esas, y nos íbamos de lo que llamábamos cachete. Claro. Cachete, ¿no? De Gratiniano. Entonces, lunes de Chacarel, martes de Caballo Rojeño, miércoles de Nuevo Mundo, jueves de Mexicali, y así toda la semana. Entonces ellos hacían una promoción, 2 canecas de aguardiente, allá le dicen caneca a la media. A la media. 2 canecas por una. Y qué mejor vehículo que Radio El Sol de Cali. Él es Gilberto Montalvo Jiménez, estamos a 2 toques con él, un programa institucional que emitimos para todos ustedes. Vamos a hacer una pausa y regresamos con A 2 Toques. En esta temporada invernal la prevención de enfermedades respiratorias es fundamental. Fortalece las acciones de lavado de manos y el uso de gel antibacterial. Vacúnate, la responsabilidad es de todos. Ten presente que en caso de signos de alarma tales como dificultad para respirar, dolor abdominal, dolor en el pecho, temperatura mayor a 38 grados, debes acudir al servicio de salud más cercano. Un mensaje de la S de los Cuyabros, Red Salud Armenia, para cuidar de todos. Continuamos a 2 toques, estamos en el Parque Fundadores, en la capital del departamento del Quindío, un sitio muy agradable que se llama Cimarrón, aquí al interior del Parque Fundadores, en la ciudad de Armenia, para que usted guste de un delicioso café o sus derivados en un ambiente realmente acogedor. Gilberto Montalvo Jiménez,
del departamento del Quindío, ya podemos decirlo así, porque toda su vida, su trayectoria profesional la ha vivido en este departamento. Hacíamos referencia a su estadía en Cali, pero ¿cómo llega usted al departamento del Quindío, Armenia básicamente? No, primero voy a Medellín, ¿por qué? Porque nos trasladaron de Cali del Ministerio de Comunicaciones. Ellos crearon una monitora en Medellín, la monitora de Llano Grande, cerca de Río Negro, Antioquia. Entonces no tenían presupuesto ni tenían personal, entonces sacaron de las otras 5, sacaron gente, al parecer la más indisciplinada, la gente más indisciplinada, y nos trasladaron a Medellín. Entonces fui a parar en Medellín. Y ahí en Medellín comenzamos a estudiar, a hacer muchísimas cosas. ¿Cuánto duró en Cali? En Cali duré 2 años. Ah, sí, muy joven todavía. Sí, no, pues que llegamos, yo llegué de 21 años a Medellín. A Medellín, sí. Entonces empezamos allá a trabajar y estando en Medellín me retiré del Ministerio de Comunicaciones. Ya, pero han pasado 6 años. Me retiré del Ministerio de Comunicaciones, estuve un tiempo en la radio, en Radiovisión, estuve en La Voz de Antioquia, ahí trabajé con Uberno Muñoz, trabajé con Garizabal Fuentes, con Jaime Ortiz Alvear, con Javier Hernández Bonet, estaba comenzando, bueno, ¿con quién más te digo? Una playa de gente muy, muy importante de la radiodifusión, que hoy recuerdo con mucho cariño, con el Paché Andrade, que era mi pana, mi compañero. Nosotros vivíamos en una misma casa, Paché, Jaime Ortiz y yo. ¿Te puedes imaginar cómo era ese despelote? Despelote? Y la salsa que se escuchaba ya, me imagino pues, que... Y Paché salía desde por la mañana a bailar y a hacer bulla para hacernos levantar. Y igual pobre, el poder negro. Y pasaba muy bien, estábamos muy jóvenes. Conservamos con Paché hoy en día la amistad, con Ubeimer, maestro, también la conservo. Sí. Jaime se nos fue también hace ya 15 años, pero fue una época bastante interesante. De ahí ya, le abrevio, yo conozco a la hermana de un compañero mío del Ministerio de Comunicaciones, y entonces tuve una relación con ella. Claro. Y entonces ella queda en embarazo de mi hijo, de mi segundo hijo, Carlos Andrés, que vive en Cúcuta, es ingeniero. Y entonces ella trabajaba en Armenia, en Cajanal. Había una cosa que llamaba Cajanal. La Caja Nacional de Previsión era que llamaba. Exactamente, había un bloque residencial. Ahí fue donde yo primero llegué a vivir, ahí en el Parque Valencia. Claro, que desafortunadamente con el terremoto pues ya... Entonces ella me dijo, hombre, ¿qué se queda haciendo allá? Ya se retiró del ministerio, ya qué más. Y ya pues viene Carlos Andrés, ¿por qué no se viene para Armenia? Claro. Me vine a Armenia y no conocí absolutamente a nadie. Vivía como en medio del encierro y salía por ahí a mirar. A tratar de abrirse sus espacios. Sí, a ver a dónde, y escuchando radio, a dónde había emisoras, qué era, pues. Y ahí empecé, año 76, o sea que hace 47 años. 7 años. 76. ¿Y la primera emisora que llegó? La Voz de Armenia. La Voz de Armenia. Gracias. También de Todelar, ¿no? También de Todelar en su momento. En su momento, sí. Gracias a un hombre que quiero entrañablemente, que le tengo un afecto, es un hermano mío, que se llama James Padilla Motoa. Yo una vez fui ahí a la 19 con 20, donde quedaba RCN. La antigua Voz del Comercio. Sí, ahí estaba Pildorita, que acaba de fallecer lamentablemente. Don Hugo Cardona, sí. Estaba Álvaro Hoyos, y otro grupo de gente, y James Padilla. Entonces yo me arrimé donde Padilla y le dije, Padilla, mira, yo estoy aquí y tal. Y entonces me dijo, yo te he escuchado. Pues, con esas cosas nacionales cuando le daban paso a uno en Medellín. Pues, sí, en el circuito sí, que, claro, que hacían. Escuchaba, sí. Sí. Entonces me dijo, claro, y le dije, hermano, necesito que me dé la mano. Yo estoy fregado, estoy aquí. Y era muy amigo de don Arcesio Chica Suárez, que era el director de La Voz de Armenia. Y me dijo, cualquier día acababa un partido de fútbol en el San José y venía, la gente bajaba por ahí ¿Por la 21? Por la 21. Sí. Bajaba y arrimó un señor y me tocó en el apartamento. Y era el mensajero RCN y me dijo, vea, que de parte de don James, que mañana se presente a las 10 de la mañana en La Voz de Armenia, en el 10º piso de la Lotería del Quindío. Ahí empezó mi trabajo. Ahí empezó. ¿Entró como locutor o ya hacer el...? Como locutor. E incluso llegué a hacer, en una o dos oportunidades, unas amanecidas terribles. Ahí trabajé ¿Bombillo? Ahí trabajé con Uriel Ríos Tamayo, claro, con Alberto Santapulgarín,
con El Perro, con Álvaro Javier Calderón, con Carlos Alberto Gamboa Fajardo, pero después tuve una segunda etapa posterior, muy posterior, en La Voz de Armenia, donde estuve 10 años y dirigí todas esas emisoras. Sí, claro. Recuerdo que tuvimos la fortuna Claro. de trabajar bajo sus claro, instrucciones, claro. porque no eran órdenes, No, eran no, no, instrucciones, no. y usted ha sido un compañero, Y por eso es cuando que- ha sido jefe, ha sido un Y por compañero. eso es que las personas trabajan bien y Sí, aprenden, claro. y aprendemos, nos retroalimentamos, Sí. porque las órdenes y las cosas, no, eso es de común acuerdo, y eso es en grupo. Bueno, don Gilberto, ya hablamos de la radio, o sea, de la voz, pero usted tiene una pluma maravillosa. Muchas gracias. Usted escribe, por ahí a veces le leemos cosas que escribe. Cuando le toca hablar fuerte o escribir fuerte, según su concepto, pues lo ha hecho y con argumentos. ¿Cómo ingresa a los medios escritos? No, es que yo desde un comienzo, desde el colegio, yo escribía. Yo escribía en el centro literario, yo tenía la inclinación por escribir. Y lo que le decía luego a mis alumnos en la Universidad del Quindío, les decía, mire, para poder escribir bien hay que leer. Claro. Básicamente hay que leer. Entonces yo leía bastante y siempre tuve una inclinación por escribir. Entonces yo comencé por ser el editorialista, imagínese usted, del Diario del Quindío. Yo era editorialista, escribía editorial Claro, en el Diario del Quindío, la columna principal, porque el señor Francisco Arango Quintero, que era el director, él tenía mucha confianza en mí y me llamaba y me pedía el favor que le escribiera el editorial. Y yo escribía editoriales ahí. Ahí empecé a incursionar en la prensa escrita en el Quindío. Luego en el Quindiano, donde estuve mucho tiempo con Alberto Duque Ochoa y Germán Gómez Ospina, dos maestros. Impresos, ¿no? Estamos Claro, hablando de impresos, eran impresos. impresos. Es que ahora ya los Sí, no, el periódicos digitales- Quindiano impreso, que era un semanario político. Y con el tiempo estuve 8 años en la Crónica haciendo la parte política, porque yo fui el que originalmente hizo la famosa, que hoy en día, famosa coctelera. La coctelera. Yo la hice durante 8 años. Y he escrito pues muchísimas cosas. Pues imagínese usted que cuando he estado de funcionario en varias oportunidades, yo he sido funcionario Sí. público. Entonces he escrito, tengo 3 libros para la publicación. Tengo uno sobre crónicas, sobre medios de comunicación, sobre colegas, sobre hechos de medios de comunicación de la región. Tengo otros que se llama Los Dragones del Quindío, que es la gente que ha estado en la violencia vinculada al departamento, nacidos en el departamento. Carlos Leder, Garavito, Tiro Fijo. Actores de De todo eso. sí. Tengo uno y tengo otro sobre crónicas generales. Vamos a ver si lo podemos hacer durante este año, porque pues me han ofrecido de pronto en las administraciones públicas una vez en Calarcá publicarlo, pero es mejor guardar la distancia de la administración pública para poder publicar eso. Se llama respeto y se llama criterio eso. Y los esperamos con ansia, don Gilberto Montalvo, estamos salpicando, Sí, claro. salpicando cosas de su vida, porque el tiempo realmente en televisión usted lo sabe, porque también hace un programa maravilloso a través de CNC, La Calle Real. Ya ese nombre pegó, ese nombre está pegado. ¿Cómo surgió eso de La Calle Real? La Calle Real, pues yo la inicié escribiendo en la red, haciendo, yo he hecho muchos programas de radio, mucho. No, esto inició escribiendo en la red. La Calle Real, cuando salí de la Crónica, entonces me inventé La Calle Real. Pues estaba recién creada La Calle Real. Que es la carrera 14 de Armenia. Sí, el Cielos Abiertos. Y me la inventé para hacer una cosa parecida a lo que hacía en la Crónica, que era unas pildoritas de tipo político, y ahí empezó. Y luego lo hice en televisión, cuando con Carlos Alberto Arturo, a quien tengo mucha gratitud, y a Pedro Pablo Gordillo, que han sido unos compinches de todas las Sí. horas. Fui a hacer el programa hace 12, 13 años, que tiene el programa en el canal, y cuando llegué dije, empezamos a hablar de los nombres, y llegó Eliezer Santanilla, que en paz descanse, y me dijo, pero usted ¿para qué le da vueltas? Don Gilberto, maestro, me decía él a mí, era muy querido conmigo. ¿Por qué le da vuelta? Eso se llama La Calle Real Televisión, punto, ya vamos. Y él mismo me grabó, el cabezote es grabado en la voz de él. En la voz del ya desaparecido colega.
¿Ha tenido usted, desde que lo conozco afortunadamente, ese remoquete de la fiera Montalvo? ¿Usted es mal geniado? No, o no, qué? no, no. Mire, puedo tener carácter y temperamento, por supuesto, no, pero eso fue Silvio Martínez Montoya Silmar, Sí. un periodista muy conocido aquí, muy importante en la área deportiva, que teníamos un gran noticiero con todos los viejos de la época, y él me enviaba a hacer reportería a la calle. Entonces yo le traía reportajes y me decía, usted es una fiera para los reportajes. Ese es el origen. Ese es el Ese y es así el se origen. quedó Así la fiera Montalvo. Así, sí, correcto. Y no me molesta, ¿sabes? No, Sí. no hay ningún problema. Bueno, usted ha sido muy contundente cuando le ha tocado. A ver, no me gusta utilizar esa palabra, pero atacar, no, yo creo que no es atacar. No, a un defender ideas. defender ideas y usted considera que no debe ser así, pues usted esgrime sus argumentos. ¿Ha tenido inconvenientes personales? Nunca, fíjese usted una cosa tan interesante. Yo escuchaba en otros medios de comunicación que los amenazaban, que yo decía que Radio Ciudad Milagro, que iban a matar a no sé quién, que iban a matar al otro. Hombre, yo he sido un poco crítico, muy crítico, pero nunca en la vida, yo no sé qué ha ocurrido, pero nunca en la vida he recibido siquiera una llamada para que me insulten. Nunca, nunca. Y cuando he estado en las administraciones públicas, pues yo fui el jefe de prensa del Centenario de Armenia, usted En recordará. el 89. En el 89 con Fabio Arias Vélez. Que nació una emisora, La Voz del Centenario, que ahí tuvimos la oportunidad. Claro, ahí está. Eso posteriormente yo fui gerente señor, de ella. Claro. Entonces, yo estuve en eso y yo defendía posiciones dentro de la administración pública con mucho respeto, pero siempre con carácter y con mucho respeto por mis colegas de los medios de comunicación. Y en la gobernación pues estuve 3 veces, como en diferentes gobernadores, y en la alcaldía estuve también 3 veces. Es que muchas veces esos que dicen, me van a matar, me llamaron, eso es carreta. Eso es un show. Don Gilberto, en la actualidad, ¿vive bien usted? ¿Vivir bien es relajado, sabroso, recorrer las calles de Armenia? No, yo no tengo ningún problema. Yo por fortuna pues eduqué a mi familia. Tengo una hija psicóloga en Estados Unidos muy bien, Silvana. Tengo el hijo Carlos Andrés en Cúcuta, ingeniero y empresario, muy bien, están muy bien los muchachos. Y Luisa Fernanda, mi hija menor, que vino después, que es saxofón, maestra de música de la Universidad Nacional de Colombia. También se graduó aquí como comunicadora social y periodista. Y una gran artista además. Claro. Precisamente ahora el 4 de marzo se va para Seúl, para Corea, a trabajar allá a un parque de diversiones que hay allá que se llama el Logo, creo que llama Lego, que es esto de los juegos. Se va ahora a estarse allá un buen tiempo, después de venir de Nueva York. Entonces, tranquilo, tengo una muy modesta pensión, que con base en trabajo de 50 años, una modesta pensión que me permite, hay veces, escribir con tranquilidad y ir al canal, hacer un programa tranquilo, tomarme con unos buenos amigos de vez en cuando un buen whiskycito por ahí y gozar de unos buenos libros, buen cine. Y buena música. No, la música no puede faltar. No me hable de música. No. Don Gilberto, ¿cree usted en la amistad? ¿Hay amigos? Claro, por supuesto, hay amigos. Eso no hay ninguna duda. Yo regularmente estoy rodeado de buenos amigos. Yo a ustedes, por ejemplo, los considero amigos. Muchas gracias. Son personas que, si bien es cierto, no permanecemos juntos, pero los considero amigos, los respeto muchísimo, valoro lo que hacen. Y yo siento también la reciprocidad de ustedes. Entonces es una química, eso es una cuestión de doble vía, pero sí creo en la amistad, claro. La diferencia entre el periodismo de épocas anteriores o de años anteriores con el periodismo actual, los jóvenes de hoy en día, ¿están bien enfocados, no están bien enfocados? ¿Hay relevo generacional? Hay relevo generacional y hay algunos jóvenes que son muy destacados. La verdad es que procuran por ser honestos, porque en el periodismo no hay objetividad, en el periodismo hay honestidad profesional, que es ser honesto con lo que se hace. Y en el departamento del Quindío tenemos unos muchachos muy buenos, que yo los conozco porque he trabajado con ellos, porque tengo buena química también con ellos y me parece que muy bien. Lo que sí veo es un mal uso de las redes. Es el instrumento más novedoso
y más importante que tiene la humanidad hoy en día son las redes, pero con un uso inadecuado por mucha gente. Que hacen mucho y eso de estar uno opinando por trinos, como lo hace hoy en día el presidente Petro, gobernando por trinos. Entonces no se debe ni gobernar, ni se debe opinar, ni se debe hacer esto por trinos, porque eso se hace en caliente. Y cuando usted va a tomar una decisión de opinar, usted tiene que tomar siquiera unos 5 minutos, respirar, pensar y luego sí opinar. Cabeza fría. Cabeza fría. Bueno, don Gilberto, sé y quiero y queremos además que usted permanezca mucho tiempo con nosotros, porque regularmente le hacemos consultas profesionales, cómo escribo esto, cómo oriento por allí, y usted pues muy amablemente nos ha orientado muchas veces. Pero después, en unos, no sé, 50, 100 años, ¿cómo le gustaría que lo recordaran a usted? Por haber sido una persona honesta porque pues no presumo de esa calificación, autocalificación, pero sí he procurado ser un buen ciudadano. Entonces, una persona que no le ha hecho mal a nadie, que no he tenido inconvenientes de ninguna índole, no tengo pues propiedades, dinero ni nada, pero creo que he logrado una credibilidad y me gustaría que me recordaran como un periodista que tuvo credibilidad. Ahí está, Gilberto Montalvo Jiménez, que hoy estuvo a Dos Toques con nosotros, se metió en una deuda muy grande, 3 libros pendientes de publicar. Claro. Esa deuda sí. Y Dos Toques es porque hay una jugada que hacen gol cuando sacan del medio campo, le pasan al puntero y taque gol. Allá la mete. Ahí están los 2 toques. Ahí están los 2 toques. Y toca muy usted interesante. Y toco yo. No, muy interesante, porque además me gusta muchísimo el nombre del gracias. programa. Igual recibimos sugerencias que sabemos que usted las hace de una forma muy respetuosa y constructiva. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Me he sentido muy cómodo, me he sentido muy halagado con lo que usted ha hecho conmigo. Muchas gracias. Gilberto Montalvo Jiménez, la fiera por su forma de buscar reportajes en la calle con el ciudadano del común, no por el mal genio como muchos creían, no, por la forma de trabajar, le puso ese remoquete Silvio Martínez, el popular Silva. A ustedes por la atención, mil gracias, don Gilberto, muy amable. A usted, mi señor. A ustedes por la atención, mil gracias por estar con nosotros a Dos Toques. Próximamente, más invitados a través de CNC y CNC Plus Quindío.